¿Qué tal, chicos? Hoy veremos la clase número 20 de este curso llamado Mecha y Rechazo, y hoy estaremos viendo el patrón de reacción pinza. ¿Qué veremos hoy en esta clase? ¿Qué es el patrón de reacción pinza? Características del patrón pinza y en qué vela se debe ingresar la operación. Vamos a ver la pinza bajista, la pinza alcista, vamos a ver el patrón pinza y las estructuras de giro. Y por último veremos unos ejemplos. El patrón de reacción pinza. El patrón de pinza es un patrón de reacción de giro que se produce después de un descanso en el precio. Este patrón de velas se asocia a un cambio de tendencia y su polaridad es bastante alta, y unos patrones que yo más recomiendo para operar reversión. Este patrón se forma por dos velas, no importa el tamaño del cuerpo de las velas. Las mechas deben estar al mismo nivel una con otra. Este patrón no debe operarse en otra parte que no sea un soporte o una resistencia. Este patrón nos indica que el precio no pudo pasar el nivel, indicando una reversión del precio. Entonces aquí tenemos soporte, vela bajista y vela alcista para una reversión alcista, y aquí resistencia, vela 1 y vela 2. Vela 1, la vela verde; vela 2, la vela verde, que termina confirmando la reversión del precio, que es el segundo rechazo de la resistencia respectiva. Características del patrón pinza: deben ser dos velas contrarias, siempre una verde, una roja, o una roja y una verde. Las mechas terminen en el mismo punto. Las mechas deben estar en el mismo nivel. Este patrón no debe operarse en otra parte que no sea un soporte o una resistencia, lo que comentamos anteriormente. Este patrón nos indica que el precio no pudo pasar ese nivel, indicando una reversión del precio. ¿En qué vela se debe ingresar la operación? Se ingresa en la siguiente vela del patrón. Entonces, sabemos que el patrón aquí tenemos vela 1, vela 2, ingresaremos en la tercera vela, en esta vela, para un movimiento bajista. Y para un movimiento alcista, igual vela 1, vela 2, que son las dos velas del patrón, entraremos que en esta vela. Correcto. Ahora veremos cada una de las pinzas, tanto a la alza como a la baja. Entonces, la pinza bajita también se conoce como techo en pinza, o también se conoce en inglés como twister top. El precio intentó en dos ocasiones romper el nivel de resistencia y no pudo superarlo. Esto nos indica que los vendedores están entrando al mercado con fuerza, o sea, los bajistas, que son vendedores, y es cuando el precio cambia de dirección. En la primera vela, o sea, esta verde, los compradores empujaban el precio al alza y se encontraron con cierta presión de venta, por eso la mecha. En la segunda vela, los compradores volvieron a intentar a subir el precio, porque la vela inició alcista, llega otra vez al nivel y es rechazada con fuerza hacia la baja, pero no consiguieron y finalmente se vieron superados por la fuerte presión de venta, haciendo cambiar el color de la vela. Llega al punto de apertura, inicia verde, llega al punto de apertura y mete en presión bajita, presión bajita, presión bajita, haciéndole cambiar el color a la vela. Se debe formar al final de una tendencia alcista. Entonces aquí ya el precio cambia de dirección en las velas siguientes. ¿Cuál es el punto óptimo de entrada en la pinza bajista? En la imagen 1 se opera el cierre de vela, porque la vela envolvente no deja mecha al cierre, en su cierre. Entonces, tenemos la primera vela del patrón, la segunda vela del patrón. Como esta vela es una vela envolvente porque cerró por debajo de la vela anterior. Entonces, como es una vela envolvente y no tiene mecha en su cierre en la parte de abajo, ingresaríamos al cierre de vela. Cuando esta vela cierra, entramos automáticamente. Aquí no esperamos rechazo. Ahora, en el segundo escenario, se debe ingresar arriba del cierre de la vela anterior. Esperamos que el precio suba al cierre de la vela anterior del patrón y sea rechazado. Entonces, como esta me dejó mecha, la parte de abajo, quiere decir que hay entradas de aquí, de compradores, ¿no? Porque son mechas en la parte de abajo. ¿Qué esperamos? Que el precio suba despacio y rechace con fuerza, por lo menos a la mitad de la mecha verde, de la mecha de la vela, del cuerpo, perdón, el 50% del cuerpo de la vela roja.
Esperamos que suba despacio y rechace con fuerza a la baja. Sube despacio, ingresamos ahí, tocando o ingresando en el retroceso que se vea la mecha y esperamos que el precio continúe su movimiento bajista. Entonces tenemos cuando la vela termina sin mecha y es una vela envolvente y cuando la vela no es una vela envolvente y nos está dejando mecha en la parte de abajo. Debe buscar un excelente punto de entrada. Ahora la pinza alcista, también conocida como suelo en pinza y también conocida en inglés como twister bottom. Button. ¿Cómo reconocemos este patrón? La primera vela nos muestra el rechazo de los precios más bajos. La segunda vela vuelve a probar el mínimo de la vela anterior y el cierre al alza. Como podemos observar aquí en esta gráfica. En la primera vela los vendedores empujaron el precio a la baja y se encontraron con cierta presión de compra. Entonces llevaron el precio hasta este nivel y comenzaron a entrar pum, 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 los compradores. Tin, 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 pim, pim. Llegaron el precio hasta aquí. Pero no lograron cambiar el color de la vela, pero sí llegaron el precio hasta ahí. Entonces, en la segunda vela, los vendedores volvieron a intentar hacer bajar el precio, pero no lo consiguieron y finalmente se vieron superados por una fuerte presión compradora, haciendo cambiar el color de la vela. Entonces, la vela inicia, esta segunda vela del patrón, inicia de color rojo, agita, 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 toca el nivel, es rechazado, tan, 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 llega al punto de apertura y sigue subiendo, subiendo, cambiando el color de rojo a verde a la vela. Entonces, la vela inicia de color rojo y termina de color verde. Entonces, lo mismo, esta vela se forma al final de una tendencia bajista. Siempre la encontramos a los finales de tendencia porque son cambios de giro, cambios de tendencia. En resumen, el patrón pinza alcista indica que el mercado tiene dificultades para seguir bajando después de dos intentos. Intento uno, intento dos a través de la mecha. Y es probable que se dirija a la alza. Ahora, ¿cuál es el punto óptimo de entrada en el patrón pinza? Aquí doy un tip porque a veces suele ocurrir. Si la vela pasa al nivel creado, creando un falso rompimiento, que tenemos nuestro soporte, y la vela uno rompe cerrando por debajo del soporte y la siguiente vela puede bajar y ser rechazado dejando una mecha al mismo nivel que la anterior, a pesar de que las dos velas cerraron o a pesar de que las dos velas cerraron por debajo del soporte, nosotros podemos ingresar la operación en continuidad alcista y no podíamos apoyar del nivel que el precio llegara aquí. Esta es una de las formas que nosotros podíamos operar, esperar que el precio llegara aquí, a este nivel, y nosotros operaremos rechazo ahí, podría ser una forma de operar. Entonces, como el precio cerró aquí, digo, entonces una de las formas que podríamos operar, como comentaba, es esperar. Como este nivel ya ha sido roto dos veces, creamos falso rompimiento. Esperaríamos que el precio, como una vela alcista, el precio saliera hacia la baja, tocara el nivel de soporte y rechazara. Tocara aquí despacio, ingresamos la operación y esta sería nuestra forma de ingresar. Ahora, el patrón pinza y las estructuras de giro, también conocida como esta estructura como extremos de validación. Y también se conocen como tipos de M, porque si nosotros observamos, nos hace una figura de M. Esta es una figura chartista. Cuando estamos en sentido contrario, ya serían doble suelo, trampa igual y falla, pero ya no serían una figura tipo M, sino una figura
tipo W. Entonces, nosotros vamos a ver este ejemplo en la parte de arriba, pero en la parte de abajo también se puede dar y ya cambiaría de nombre y entonces se llamaría W. Encontrarse en la parte de abajo. Entonces, en la parte de abajo nos iría algo así y ya se llamaría W. Entonces, los tipos de M puede ser M perfecta, o sea, cuando llegan al mismo extremo. En la segunda ocasión, cuando llega a este nivel, llega al mismo extremo, dando un doble techo perfecto. Hay un M trampa, que es este, donde el precio hace creer que va a seguir subiendo y de repente cambia el sentido. Entonces, aquí tenemos la falla. El precio tendría que hacerme un alto más alto y no lo hace. Entonces, no tiene suficiente fuerza alcista para seguir su movimiento de tendencia alcista. Entonces, ya ven que me cambia de dirección. Esto que nosotros observamos en el gráfico, lo podemos observar también con las puntas de mecha en los extremos, en este caso de una resistencia. Lo mismo ocurre, como digo, en un movimiento bajista, haciendo la figura de W. Entonces, este doble techo aquí, como lo representaremos nosotros en velas, en una resistencia, las mechas terminan al mismo nivel del patrón pinza. La mecha 1 y la mecha 2 terminan al mismo nivel, dando un doble techo perfecto. La segunda forma es que la mecha 2 es más grande que la mecha 1. Aquí hay que tener cuidado porque el precio puede crear, como aquí tenemos nosotros mayor presión alcista, porque esta vela antes de ser roja, primero fue verde y me hizo un alto más alto que la mecha de la vela anterior. Y ten precaución por el precio. Si la tendencia es demasiado fuerte, puede llegar a crear una vela de color verde. Entonces aquí habría que tener precaución. Y aquí la segunda vela hizo una mecha más baja que la vela anterior. Entonces entre las tres, la ideal para ingresar a la operación, si tocara tomar alguna decisión de ingresar en alguna de esas tres, sería esta, porque hay menos presión alcista aquí en esta vela, porque la mecha esta no pudo llegar ni superar la mecha de la vela anterior, haciéndome saber que hay más presión bajista. Esta mecha es más alta que esta, hay más presión alcista en esta mecha. Entonces, esta es una vela bajita con intención alcista. Y aquí hay una neutralidad porque terminaron al mismo nivel. Entonces, la segunda, después de esta, ingresar a la operación sería esta y esta con bastante precaución, buscando un excelente punto de entrada. Y si vemos fuerza hacia arriba, podríamos evitar operar. Vamos a mirar un ejemplo que podemos encontrar dentro del gráfico, en este caso del broker Equosio. O sea, aquí tenemos un ejemplo, una vela envolvente, como lo vimos al inicio de la explicación de esta clase. Primera vela del patrón, una vela verde, segunda vela del patrón, una vela roja. Que mechas iguales, hay un número redondo aquí, la línea gris, que equivale a un número redondo. Tenemos un segundo patrón pinza, terminando el movimiento alcista, y esta vela, aunque no me cubre, es una vela envolvente, tienen una mecha así del mismo tamaño, y esta también sería un patrón de reversión llamado Harami, que tiene más del 50% del cuerpo de la vela anterior. En una mechita en la parte de abajo, esperamos que la vela inicie alcista, suba y rechaza la baja, suba y rechaza la baja, buscando entrada donde en la mecha. Ese sería lo ideal para ingresar esa operación, dando un punto de entrada a donde en la mecha.
Aquí podemos observar, no siempre una vela es de agotamiento. Esta es una vela grande y no fue de agotamiento porque salió otra siguiente vela. Inclusive esta vela rompe y cierra por debajo de un número, por arriba, perdón, de un número redondo. Me deja una mecha en la parte de arriba, que es la primera vela del patrón, y la segunda vela me deja una vela tipo martillo, martillo invertido o estrella fugaz. Tiene una mecha más grande que la primera mecha de lo que recuérdense lo que hablamos de las estructuras de giro. Entonces se ve una trampa, ¿no? El precio cierra un poquitico por debajo del número redondo y cuando la vela inicia por debajo del número redondo. Si la vela hubiera cerrado por arriba del número redondo, no hubiéramos entrado porque la vela puede fácilmente tocar el número redondo y rechazar hacia la alza. Si la vela hubiera iniciado, hubiera cerrado por arriba del número redondo, eso posiblemente hubiera hecho esto. Toca, rechaza y se va a la alza. Más que esta mecha y era más alta que esta. Pero como la vela cerró por debajo del nivel, una amiguita, el precio inició debajo del nivel. Buscaríamos otra fuerza, como terminó esta vela, para ingresar esta por debajo y nos iríamos en continuidad bajista. Aquí en el ejemplo 4 también tenemos un número redondo, que es la línea gris. Aquí tenemos un patrón de agotamiento. Tenemos grande, perdón, mediano, perdón, pequeño, mediano, grande. Patrón PMG, que significa pequeño, mediano, grande. Es un patrón de reversión. Entonces tenemos esta vela grande, que es la vela del patrón pequeño, mediano, grande. Tiene mecha en la parte de arriba, haciendo ilusión que esta línea del número redondo está siendo rechazado al precio alcista, hacia abajo. Ya anteriormente había ocurrido aquí un anterior rechazo de este mismo número redondo y sale una segunda vela del patrón. Tenemos vela 1 verde, vela 2 roja, que es la dirección del patrón hacia donde vamos a meter la operación. Vuelve y hace un rechazo. Aquí nos hace una mecha más baja que la anterior, que sería lo que conocemos como falla en estructuras de giro, que es la más adecuada para operar, ¿no? Porque quiere decir que los compradores no tienen suficiente fuerza y que los vendedores están entrando en su nivel, siendo que el precio no logra subir más que la mecha de la anterior. Aquí tenemos una pequeña mecha, cubrió más del 50% del cuerpo de la vela verde. Esperamos un rechazo hacia la baja. Entonces la vela inicia verde, sube despacio, rechazo con fuerza, sube despacio, ingresamos ahí. Esperamos que ingresara donde en la mecha. La vela sale alcista, rechaza con fuerza, sube despacio, ahí ingresamos. Esperamos que la vela termine así, ingresando por la mecha. Siempre apoyándonos que por lo menos la vela no llegue a donde al 50% del cuerpo de la vela anterior. Ese sería nuestro punto objetivo para ingresar la operación. Bueno, chicos, hasta aquí llega la clase del día de hoy con el patrón de reversor pinza. Cualquier duda o comentario que tengan respecto a este patrón, me lo pueden dejar en los comentarios. Para aquellos que son nuevos en el canal, los invito a suscribirse y a ser parte de una hermosa comunidad que tenemos en el canal de Telegram. En la descripción y en el comentario fijado encontrarán el link para entrar al canal. También tenemos una lista de reproducción con más de 30 videos dedicados al curso de mecha y rechazo. Encontrarán operativas en vivo y también encontrarán videos de clases de tutorial.
Entonces, para aquellos que quieran aprender esta técnica llamada MIR, que significa mecha de rechazo, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que cada vez que saquemos una clase nueva o un video nuevo de operativa, puedan ser los primeros en enterarse y estar pendientes de la profesión y también de ser parte de la comunidad del canal de Telegram, donde se comparten operativas y poco a poco se va mejorando en las operaciones y en los análisis de cada uno de los traders que forman parte de esta hermosa comunidad llamada la familia MIR. Bueno, chicos, conociendo más. Chao, chao.